Señora, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. No cabe duda que cuando se habla de República Dominicana, la actividad política, yo podría decir que para muchas personas es el centro de atención. Yo siempre he creído que cuando se habla de política hay cosas que no se ven y hay cosas que se ven. Usualmente los medios de comunicaciones le prestan atención a las cosas que se ven porque son las que llaman la atención. Pero las personas como yo, que la política simplemente se entretiene de ella, trata de analizarla. Y en mi caso en particular, trato de comentar sobre los hechos políticos en República Dominicana. Hay muchos hechos que no se ven, lo cual yo creo que nosotros debemos de analizarlo como una forma de entender cuál va a ser el impacto que dichos hechos que no se ven de una forma u otra pueden influenciar lo que es la actividad política en República Dominicana. Una de las preguntas que yo voy a tratar de responder con mi poco conocimiento sobre lo que es la actividad política, pero también sobre el panorama político en República Dominicana es cómo el decalabro del Partido de la Liberación Dominicana garantiza lo que podría ser el triunfo de Luis Abinader en las elecciones del 2024. Yo siempre he creído que cuando una organización política tiene demasiado tiempo en el poder, tiende como a acomodarse. Crean esa actitud como que son invencibles. También crean ese tipo de percepción de que ellos son los únicos que saben cómo gobernar. Pero también tienden a crear esa falsa percepción de que ellos saben lo que al pueblo le conviene. Y cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, honestamente yo creo que ese fue su caso, lo cual pudo haber sido o no la causa de su derrota. Pero, producto de que el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 20 pierde las elecciones frente al Partido Revolucionario Moderno y llega a la presidencia Luis Abinader, no cabe duda que el Partido de la Liberación Dominicana, producto de ese choque de que ahora están en la oposición, tienden a entrar en lo que yo llamo en un proceso de cambio, si ellos quieren volver otra vez o hacer un buen papel en las elecciones presidenciales del 2024. Producto de esta derrota, todos sabemos de la división antes y después por la cual está atravesando el Partido de la Liberación Dominicana. Pero yo me voy a concentrar mayormente en esa división que existe cuando un partido pierde las elecciones. Yo siempre he creído que cuando un partido pierde las elecciones, empieza una especie como de revisión interna para buscar cuáles fueron las razones reales por las cuales perdieron las elecciones. Cosa que muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana hasta este momento no han mostrado interés en buscar cuáles fueron las causas reales por las cuales el pueblo dominicano se cansó de ello y simplemente optó por llevar a la presidencia al actual presidente de la República, Luis Abinader. Producto de esta derrota del Partido de la Liberación Dominicana, no cabe duda que se produce una división interna en cuanto al camino a seguir por parte de la dirigencia, lo cual es el producto cuando tú pierdes el poder. Y el Partido de la Liberación Dominicana no está exento a ese tipo de análisis. Toma por ejemplo el caso ahora mismo cuando se hablan de las elecciones de medio término de los Estados Unidos, en la cual el Partido Demócrata pierde las elecciones
y salen del poder como el partido con una mayoritaria, cuando se habla de la Cámara Baja. ¿Qué hace la líder de esa organización política? Que simplemente dice que ella no va a aspirar a seguir siendo la líder de la Cámara Baja cuando se hablan de las elecciones en los Estados Unidos, y simplemente ella opta por crear un nuevo liderazgo de personas joven en la cual va a residir la forma como el Partido Demócrata va a enfrentar los próximos años, cuando está en lo que la Junta llama en la oposición porque no tiene la mayoría en la Cámara Baja. Lo que te dice a ti que los políticos en Estados Unidos entienden que cuando una organización política pierde el cambio de liderazgo es necesario si tú quieres volver al poder. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ya sea producto de ese tipo de actitud mesiánica que tienen los liderazgos de República Dominicana, producto también de ese culto a la personalidad, y de que en República Dominicana la renovación realmente no existe. Los políticos dejan del poder cuando se mueren o cuando pierden tanto elecciones, o también producto del descrédito por lo cual dicha figura política entra, en la cual el desgaste de la población es el efecto normal, lo cual desaparecen como activista político de importancia dentro del panorama político en República Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana, producto de la derrota, simplemente estaba abocado a entrar en un proceso de cambio, como forma de reestructurar lo que son la nueva directiva que de una forma u otra va a impulsar al Partido de la Liberación Dominicana, con cara nueva, con liderazgo nuevo, con propuesta política nueva, pero también con una forma nueva de hacer política que llame la atención del electorado dominicano y crea un nuevo tipo de esperanza en la base de esa organización política. Pero así como hay un sector dentro del Partido de la Liberación Dominicana que busca el cambio, que desea el cambio, también hay otro sector del Partido de la Liberación Dominicana el cual se resiste a ese cambio. Y en esa resistencia al cambio dentro del PLD, yo tengo que hablar sobre el actual presidente de la República o el expresidente de la República, Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, quien es hasta este momento la cara de resistencia al cambio que existe dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo siempre he creído que cuando se produce un proceso de cambio en una organización política que pierde el poder, eminentemente una de las muestras o señales de dicho cambio es que se entra en un proceso de renovación de los viejos liderazgos por líderes jóvenes con ideas nuevas. Algo que no está existiendo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. También yo siempre he creído que se produce un proceso de reestructuración de los diferentes cuadros políticos, del liderazgo nacional, del liderazgo regional, pero también del liderazgo local, con el apoyo de la base, lo que es la norma en toda organización, que tiene lo que alguna gente llaman aspiraciones democráticas. Ese nuevo liderazgo es quien debe tomar la rienda de cuál va a ser el futuro político de esa organización política, algo que en este momento en el Partido de la Liberación Dominicana, por las razones que sea, no está ocurriendo. Yo siempre he creído que de la única forma que el Partido de la Liberación Dominicana tiene posibilidades de hacer un buen papel en las elecciones del 24, pero también del 28, es con ese nuevo liderazgo, el cual trae ideas nuevas, propuestas políticas nuevas, pero también una forma diferente de cómo debe gobernarse la República Dominicana. Un liderazgo nuevo, el cual no apoya su propuesta política en lo que nosotros hicimos cuando estuvimos en el poder, no, en lo que nosotros podemos y vamos a hacer si el pueblo dominicano a través de los votos
nos da la oportunidad de alcanzar el poder de nuevo. Algo que en este momento yo no lo estoy visualizando. Cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana en su incapacidad de crear un proceso de renovación interna de los nuevos liderazgos políticos. Por el contrario, cuando tú analizas el Partido de la Liberación Dominicana, en la cual, producto de esa resistencia interna a la renovación interna, en la cual nosotros tenemos al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, quien se aferra a tener el control total de esa organización política, quien se aferra a mantener el control total de lo que es el comité central, el comité político, pero también de ese liderazgo regional y local cuando se habla de ese liderazgo que se apoya en las bases del Partido de la Liberación Dominicana. Lo cual, desde mi punto de vista, hace el Partido de la Liberación Dominicana una organización política que se estanca políticamente. Y las estructuras, de una forma u otra, no están jugando su papel dentro de esa organización, producto del culto a la personalidad que muchos dirigentes políticos del PLD tienen cuando se habla de la figura del expresidente de la República, Danilo Medina. Yo siempre he creído que cuando una organización política se resiste al cambio, uno quiera aceptarlo o no, usualmente, de una forma u otra, eso crea cierto tipo de disgusto interno, de división interna. Lo que trae como consecuencia que muchos líderes que estaban en espera de ello acceder en lo que es el rango interno de esa organización política, tienden a desesperarse, pero también tienden a ver frustrados sus aspiraciones de crecimiento dentro de esa organización. Algo que el actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana no ha entendido, producto del egoísmo personal y de esa necesidad de poder que él tiene como expresidente de la República. Razones por las cuales no cabe duda que la salida, esa estampida de dirigentes nacionales, de dirigentes medios, de miembros del comité político, del miembro del comité central y de aquellos activistas políticos que son parte de la estructura partidaria del Partido de la Liberación Dominicana, quienes realmente son los que mueven esa maquinaria política. Tú puedes estar seguro que como respuesta al estancamiento, cuando se habla de un proceso de renovación, tienden a dejar esa organización política, que es lo que está sucediendo en este momento en el Partido de la Liberación Dominicana. Producto de la terquedad del actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, y ese grupo o anillo que le rodea, no cabe duda que muchos de los miembros y aspirantes a elevar su posición dentro del Partido de la Liberación Dominicana, la única opción que le queda es emigrar hacia otra organización política en la cual ellos tienen mayor tipo de posibilidades. Aquí es donde la desintegración del Partido de la Liberación Dominicana realmente es el producto de la falta de visión política del actual presidente de esa organización política, Danilo Medina, quien se ve a sí mismo como una especie de figura mesiánica en la cual él cree que él sabe cuál es el mejor futuro de esa organización política. Producto de esa desintegración interna de los cuadros políticos, de los líderes locales, de los líderes regionales y de los líderes nacionales, no cabe duda que dicho proceso de desintegración produce lo que es la migración normal de muchos dirigentes buenos de esa organización política hacia otro tipo de activismo político, el cual otras organizaciones políticas le crean esa oportunidad. Yo siempre he pensado que la desintegración o la migración de activistas políticos de una organización a otra es normal, porque es propio del ser humano, es su necesidad de crecer políticamente. Y si una organización política
le pone traba a ese crecimiento personal. Muchos políticos o muchos activistas políticos simplemente migran hacia otro tipo de organización política que le brinda ese tipo de oportunidad. Por eso yo creo que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, más que entrar en un proceso de desintegración interna por la falta de renovación y cambio, desde mi punto de vista, el Partido de la Liberación Dominicana está mostrando las señales de entrar en un proceso de descalabro institucional. Cuando yo hablo de descalabro institucional del Partido de la Liberación Dominicana, el cual, si no se le busca remedio, yo tengo la creencia que eso va a garantizar el triunfo del actual presidente de la República, Luis Abinader, en las elecciones del 24. Nosotros podemos hablar de la enorme popularidad en la oposición que tiene el expresidente Leonel Fernández, producto de que es un expresidente. Y son muchos los seguidores que él tiene, ya sea producto de que reconocen su obra de gobierno, producto de que muchos de ellos le tienen cierto tipo de agradecimiento al expresidente Leonel Fernández, muchos de ellos simplemente por la lealtad que existe en República Dominicana, porque en República Dominicana ese culto a la personalidad es un factor que nosotros tenemos que analizar. Y si tú analizas lo que es el comportamiento político del expresidente Leonel Fernández, nosotros podríamos decir que aunque los números dicen que él no es el líder más popular en la oposición, él crea esa percepción de que el líder de la oposición es el expresidente Leonel Fernández. Pero no nos perdamos, señores. Cualquiera que sea el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, simplemente pasa a ser el líder de la oposición, producto del que el Partido de la Liberación Dominicana en este momento, tú puedes concluir que ellos tienen alrededor del 24 al 30% de la población votante en República Dominicana. Contrario al Partido de la Fuerza del Pueblo, que a lo mejor cuenta con un 12-14%. Lo que te dice a ti que el Partido de la Liberación Dominicana en este momento es la organización política más grande en la oposición. Y cuando se hace un análisis político, nosotros no podemos ser mezquinos y hablarle mentira al electorado. Pero ese 30%, producto de esa falta de cambio, de esa falta de renovación interna, de esa falta de reconstrucción del liderazgo, no cabe duda que eso produce el efecto que todos estamos viendo, en que muchos líderes buenos dentro de esa organización política están emigrando hacia otra organización política, lo cual crea esa percepción de desintegración y falta de unidad y cohesión dentro del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual daña esa organización política, pero también las aspiraciones de su candidato a la presidencia, cuando hablamos del síndico de Santiago, Abel Martínez. No cabe duda que esa percepción de descalabro institucional por la cual está atravesando el Partido de la Liberación Dominicana es un hecho que nosotros tenemos que analizar como una forma de entender el por qué en este momento yo llego a la conclusión que cuando se habla del actual presidente de la República, si el Partido de la Liberación Dominicana no hace un autoanálisis serio de su situación, es posible que Luis Abinader sea proclamado el presidente de la República en el 2024. Cuando yo hablo de descalabro del Partido de la Liberación Dominicana, realmente ¿de qué yo estoy hablando? Porque la palabra descalabro uno la puede tirar por ahí para llamar la atención. Primero hay algo que hay que entender. Cuando se habla de política, hay dos formas de llegar al gobierno. Tú te apoyas en una organización política fuerte, de arrastre nacional, o tú te apoyas en un liderazgo fuerte, de arrastre nacional. En este momento, nosotros tenemos que aceptar que cuando se habla del actual candidato a la presidencia del PLD, Abel Martínez,
Realmente Abel Martínez ni tiene la fuerza, ni tiene el arrastre, pero tampoco tiene ese tipo de propuesta política que lleve al Partido de la Liberación Dominicana a la presidencia en el 24. Nosotros tenemos que ser realistas en cuanto a esa situación. Que en un mes, 2 meses, el año que viene, Abel Martínez alcance ese nivel, eso va a depender de qué tan buena es la campaña política, los creadores de imagen, pero sobre todo, qué tan bueno es esa maquinaria política del PLD, para de una forma u otra cambiar esa percepción que el pueblo dominicano tiene hasta ahora cuando se habla del candidato a la presidencia del PLD, Abel Martínez. Pero en este trabajo yo me estoy concentrando mayormente en el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando un partido es fuerte, cuando su estructura es fuerte, pero también cuando su propuesta política llama la atención del electorado, no cabe duda que ese partido tenga capacidad de llevar al poder a cualquier individuo, independientemente de si ese individuo es carismático o el pueblo dominicano lo acepta. Nosotros tenemos el ejemplo del actual presidente de la República, Danilo Medina, quien llega a la presidencia simplemente porque él era el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Por ese Partido de la Liberación Dominicana que llevó a Danilo Medina al poder, ya no existe. Producto de que el Partido de la Liberación Dominicana entró en un proceso de división interna en la cual la palabra cambio, renovación, reconstrucción y cambio de liderazgo son palabras que de una forma u otra no le gusta escuchar a ese segmento del Partido de la Liberación Dominicana, los cuales son resistentes a cualquier tipo de cambio, porque ellos creen que de política ellos lo saben todo. Cuando se habla de ese proceso de descalabro del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros tenemos que entender algo. En este momento, el Partido de la Liberación Dominicana no está en condición de llevar a nadie en el poder. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que aceptar es que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una imagen partidaria deteriorada, ya sea producto de los actos de corrupción y ya sea producto de que ellos hablaban de transparencia pero nunca la aplicaban, y que el pueblo tiene la percepción que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana no se está hablando de un partido político, se está hablando de una mafia política que llega al gobierno simplemente a crear lo que son las condiciones para proteger a sus corruptos favoritos. En pocas palabras, la imagen del Partido de la Liberación Dominicana en este momento, vamos a ser francos, está por el suelo. Otro de los grandes problemas que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es la falta de institucionalidad interna de esa organización política. Y yo siempre he creído que esa institucionalidad es el producto de la falta de resistencia de los viejos liderazgos a la renovación interna. Pero también es el producto de ese culto a la personalidad que existe en República Dominicana, en la cual muchas veces el presidente del partido es una figura que es mucho más fuerte que las instituciones dentro de ese partido. Una institución fuerte, no cabe duda, como el Partido de la Liberación Dominicana, hubiera sido fuerte si el comité político y el comité central no se hubieran creado las diferentes tendencias apoyándose en el culto a la personalidad que durante 20 años fue parte de esa organización política, en la cual la estructura política interna del Partido de la Liberación Dominicana, de una forma u otra, eso que la gente llama los organismos internos, o la llamada institucionalidad de esa organización política, fue tirada por la borda para de una forma u otra alinearse a lo que es el culto a la personalidad cuando se dividió entre el danilismo, pero también el leonismo. Cuando tú creas dentro de la organización política
ese tipo de sectarismo político entre dos figuras, entre el leonelismo y el danilismo, y dichas instituciones pasan a ser cosas de segundo grado. Eso te dice a ti que la estructura partidaria de esa organización política se debilita, porque no se toman decisiones basadas en lo que es el pragmatismo político, no. Se toman decisiones basadas en lo que es la lealtad política a la figura que ellos apoyan dentro de esa organización política. No cabe duda también que uno de los grandes problemas a lo cual contribuye o está contribuyendo al descalabro del Partido de la Liberación Dominicana como partido político en República Dominicana es que la estructura política está debilitada, porque el comité político del PLD, el comité de base del PLD, el comité medio del PLD, la mayoría de los líderes de las bases del PLD, por razones que les mencioné anteriormente, ellos no se rigen por los mejores decisiones que se deben tomar, tomando en consideración al Partido de la Liberación Dominicana. Las decisiones que se toman están basadas en ese tipo de lealtad política al actual presidente del partido, Danilo Medina, en la cual el culto a la personalidad y el liderazgo basada en figura mesiánica es lo que en este momento está controlando el Partido de la Liberación Dominicana. No lo está controlando el comité político o el comité central. Las decisiones que toma el comité político o el comité central son decisiones que Danilo Medina le da trepito, porque él tiene el control total de ese tipo de instituciones. Lo que hace de la estructura política dentro del Partido de la Liberación Dominicana, tanto el comité político como el comité central, simplemente muchachos demandados de Danilo Medina, lo cual debilita lo que es la estructura de esa organización política. Producto de esa debilidad de las estructuras políticas del PLD, es otro elemento que nosotros tenemos que sumarle cuando yo hablo del descalabro del Partido de la Liberación Dominicana. Otro elemento que yo siempre he creído que es sumamente importante cuando se habla del PLD, en la cual crece bajo la ideología del bochismo. Todos sabemos que Juan Bosch, de una forma u otra, él tenía más inclinación a ese elemento de centro izquierda, un socialdemócrata como dicen algunos, en la cual la liberación de República Dominicana era su meta, pero simplemente era un ideal. Ahora mismo el Partido de la Liberación Dominicana es un partido sin ideología política, lo cual no crea lo que alguna gente llaman esa imagen en la cual un sector de la población se puede apoyar cuando analiza cuál realmente va a ser el papel de esa organización política, en la cual la ideología política es una forma que tienen los militantes, que tiene la base del partido, pero también que tiene los simpatizantes de esa organización política de tener una idea hacia dónde y cuáles son los pasos que esa organización política está tomando, primero para mejorar el Estado, para resolver los problemas del país, pero también cómo se maneja esa institución política. Y en este momento el Partido de la Liberación Dominicana, vamos a ser francos, realmente la ideología política no existe. Otro elemento a considerar cuando yo hablo del descalabro del Partido de la Liberación Dominicana y el por qué Luis Abinader tiene muchas posibilidades de proclamarse como presidente en las elecciones del 24 es que en este momento, producto de que no se produce una renovación interna de esa organización política, de que no están surgiendo un nuevo liderazgo con idea nueva. Liderazgo que no hablen de lo que pasó, de lo que hicieron, no, sino de lo que ellos van a hacer. No cabe duda que también tú le sumas a eso, que muchos líderes buenos, con mucha capacidad, inteligente, gente que sabe de política, están saliendo de esa organización política. Eso te dice a ti que cuando se habla de la calidad del liderazgo político del Partido de la Liberación Dominicana, está disminuyendo.
lo cual también contribuye al descalabro de esa organización política. Cuando tú tienes líderes dentro de una organización política, quienes no basan su propuesta política en base a ideología o en base a un estudio de cómo debe manejarse un gobierno, eso te dice a ti que la calidad, la retórica, la propuesta y la forma de ese liderazgo, vamos a ser francos, es pobre. Y no cabe duda que producto de la migración o de esa estampida del liderazgo del PLD hacia otra organización política, de una forma u otra disminuye la calidad de dicho liderazgo quienes se quedan en esa organización. Uno de los grandes problemas que enfrenta el liderazgo político del PLD es que en este momento la palabra credibilidad ellos no tienen. Producto de que ellos estuvieron en el gobierno durante 20, 25 años y los mismos problemas de hace 25 años están en este momento. Lo que te dice a ti que durante 20, 24 años que el PLD estuvo en el gobierno, no hicieron nada para cambiar la situación del país. En pocas palabras, cuando se habla de credibilidad, es que los líderes que quedan en el Partido de la Liberación Dominicana no pueden hablar de cómo ellos van a resolver el problema de la educación, porque ellos en el gobierno tuvieron la oportunidad de arreglar la educación. Y así sucede con el sector eléctrico, así sucede. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del sistema de salud, y no hablemos de la criminalidad. El PLD durante los 4 o 5 gobiernos, ellos tuvieron la oportunidad de resolver el problema de la criminalidad en República Dominicana y todavía la criminalidad existe. Lo que te dice a ti que el Partido de la Liberación Dominicana no tiene credibilidad para buscarle soluciones a esos problemas porque ellos estuvieron en el gobierno y no lo resolvieron. Ahora viene el factor que yo digo que es el más importante, y es que el Partido de la Liberación Dominicana, de una forma u otra, no tiene propuesta política nueva, no tiene un discurso nuevo, que no sea el discurso de nosotros haremos lo que hicimos. Y en este momento el pueblo dominicano no compra ese discurso de nosotros vamos a hacer lo que hicimos, no. El pueblo dominicano compra el discurso de que nosotros vamos a hacer las cosas que no se pudieron hacer. Por lo cual, cuando se habla de la propuesta política del PLD, no cabe duda que los líderes que en este momento son parte de esa organización política, seamos sinceros, propuesta política no tienen, que no sea hacer una revisión de lo que ellos hicieron en el pasado. Porque la palabra credibilidad es algo que no existe cuando se habla del liderazgo político del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, yo no le quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de trabajo les sirvió de algo, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta y compartan este tipo de material. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen